A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. KTV. Educación por televisión. Educación de calidad. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, les saluda Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la religión en Grecia, los dioses de los griegos. Mucho hemos oído nosotros sobre los mitos griegos, han pasado también al acervo cultural normal, popular. Todos nosotros hemos oído hablar de Júpiter, mejor dicho, de Zeus, hemos oído hablar del amor, Eros, etc. Tengamos en cuenta que Grecia no era un solo país, estaba constituido por una serie de pequeños estados, y cada uno de estos pequeños estados, llamados polis, como ustedes ya saben, tenía sus propios dioses tutelares, lo que significa protectores. Estos dioses eran escogidos entre una gama muy grande de dioses y habían llegado con las diferentes migraciones hacia la península helénica. Por eso en Grecia y en los pueblos de alrededor de origen indoeuropeo había muchas divinidades. De ellos, pues como digo, cada polis escogía generalmente 3. Y al mismo tiempo, el pueblo, la gente, podía tomar dioses a su propia conveniencia o por propia devoción, tradición familiar, influencia externa, etc. Lo importante es que en las diferentes polis griegas debía darse un culto público a los dioses respectivos. Era obligatorio que todos los ciudadanos participasen en esos ritos. Y como es lógico, a esa obligación ciudadana se unían los que no eran ciudadanos, porque se pensaba que si la polis no rendía culto a sus dioses, estos dioses se enojaban. El principio básico de las religiones antiguas, con vinculación mítica, es la idea de doy para que me des. Rindo culto a los dioses para que los dioses me protejan. El Estado rinde culto oficial a los dioses para que también el Estado sea protegido por los dioses o por un dios particular. Otra característica de los dioses es que actúan de acuerdo a su propio criterio. De tal manera que no es que todos los dioses tenían ciertas normas de conducta, eran dioses buenos, eran dioses correctos, no, de ninguna manera. Los dioses griegos se parecían 100% a los seres humanos, menos en una cosa. Los dioses griegos tenían vicios, tenían virtudes, tenían aciertos, tenían errores, tenían intrigas entre ellos, venganzas, odios, celos, apoyos, actos de bondad, actos de venganza, actos de crueldad, etc. En general, los dioses solían ser más bien despreciativos con los seres humanos, más bien displicentes con los seres humanos. No tenían ellos un especial afecto, digamos así, con el hombre, con la mujer. ¿Cuál era la única diferencia que hacía a los dioses infinitamente diferentes a los seres humanos?
la inmortalidad. Tanto dioses como hombres habían aparecido en un momento dado del tiempo mítico. Hubo un momento, digámoslo así, en que no existía sino el caos, el desorden, una masa informe. De esa masa informe fueron surgiendo, ¿no?, dioses, primero los dioses primitivos, de los cuales a su vez surgen otros. Tenemos en cuenta al cielo, Uranos, a la tierra, mejor dicho, Gea o Ge, ¿no? De ahí vienen otros dioses, Cronos, en fin. Y al final aparecen los dioses que ya son los que dominan en el mundo helénico. Sobre esos voy a hablar después. En todo caso, quiero decir que estos dioses tienen también un origen, no son eternos, son inmortales. Vale decir, aparecieron una vez y nunca desaparecerán. Los seres humanos aparecieron una vez y luego desaparecerán, morirán. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tengamos en cuenta otra idea, que los griegos, el pueblo griego, era un pueblo muy vinculado con lo sagrado, muy vinculado con lo sagrado. Tenía una concepción sacralizada del mundo. El mundo sagrado podía meterse en el mundo profano con toda facilidad. Nosotros vemos eso también en las obras literarias, en esa leyenda épica que es la Ilíada, por ejemplo. Nosotros vemos que los dioses intervienen en las peleas entre los hombres, bajan a la tierra, ayudan al héroe A, al héroe B, a veces a Ulises, a veces a Aquiles, a veces a Héctor, el troyano, a veces castigan también a alguien por su soberbia, por decir a Filoctetes, a Áyax. De esta manera, estos dioses están presentes en la vida de los griegos. Por eso los griegos tienen una vinculación muy profunda con lo sagrado. A esto se debe también que ellos tengan ritos personales, familiares, además de los estatales que ya mencioné. Ahora, nosotros no podemos negar que en el mundo griego hay también filósofos, hombres de cultura, que dicen que los dioses, como se presentan en la mitología, en las creencias populares, no deben ser aceptados como tales. Están en contra de esos dioses con forma humana, de esos dioses antropomorfos, como se dice técnicamente. Ellos dicen que esto no puede ser. Ahora, el culto oficial a los dioses tutelares de la polis no se oponía de ninguna manera a los cultos privados o grupales hacia otros dioses extranjeros que pudiesen llegar en alguna ocasión a alguna polis griega. Por ejemplo, nosotros sabemos que fueron llegando dioses con los comerciantes, fueron llegando dioses con los esclavos. El más conocido de ellos es Dionisos. Dionisos es un dios tracio que llega a Grecia con los esclavos tracios, precisamente. Hablemos un poquito de Dionisos porque es el ejemplo más famoso. Es el dios que rescata para los esclavos, los sirvientes, la gente más humilde del mundo griego, la esperanza de una renovación, la esperanza de un cambio en este mundo. Sobre eso, si tenemos tiempo, volveremos. Para los griegos, por consiguiente, los dioses tienen caprichos, tienen voluntades, pero tienen también una función que les ha sido dada por el destino. Ellos garantizan el orden y el equilibrio cósmicos. Por eso es que el griego tiene que necesariamente rendir culto a esos dioses. Los dioses se cuidan de que se cumpla la justicia.
Cuando la justicia no se cumple, tarde o temprano llega el castigo de los dioses. Tarde o temprano. Ahora, sabemos nosotros que los dioses son caprichosos, en consecuencia puede darse, como ya dije, hablando de la Ilíada, que algún dios se convierte en aliado o en enemigo de un bando en lucha. Pero al final, Zeus está encargado de que esa ayuda o esa falta de ayuda, más bien ese ataque a unos grupos, no sea demasiado grave, no sea demasiado duro y no rompa la justicia. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, conversando en esta oportunidad sobre los dioses de Grecia, la religión de los griegos. Habíamos dicho algunos aspectos fundamentales. Continuando con el tema, digamos que los griegos solían adorar a sus dioses con 3 actos fundamentales, actos de culto, quiero decir, de manera oficial: las plegarias, los sacrificios y las purificaciones. La plegaria, la oración, la petición a un Dios de algún favor o el agradecimiento a un Dios por un favor ya recibido, debía estar siempre acompañada por una ofrenda. Como dije, los dioses antiguos, griegos, romanos, etc., tenían esta característica: no daban nada si no habían recibido algo. Es el do ut des de los romanos, doy para que me des. Los dioses siempre merecían algo a cambio de sus favores. Normalmente se ofrecían pequeños objetos, pequeños sacrificios. Por ejemplo, se ofrecía leche o vino. Se solía derramar sobre el altar, ¿no?, la leche de cabra, generalmente la leche de oveja, o el vino. Se derramaba sobre el altar y a esto se llamaba libación. De ahí viene la palabra nuestra castellana, libar, para indicar beber, tomar. Pero en el mundo clásico la libación no era beber, era regar el vino sobre el altar, regar la leche sobre el altar. Eso era lo primero que se hacía. Cuando los dones que se quería dar a los dioses eran mayores, se pasaba a lo que se llama los sacrificios. El sacrificio consiste en matar a un animal. Se ponía sobre el altar a un animal que debía ser un animal lo más perfecto posible, lo más limpio posible, sin defectos, y se lo mataba. Luego se cortaba algunas de las presas del animal, piernas, etc. Eso se entregaba a los sacerdotes. Una parte se llevaban los que ofrecían el sacrificio para un banquete ritual, y la otra parte se quemaba sobre el altar. Cuando los sacerdotes sacrificaban todo el animal, significaba que era un sacrificio mucho más grande y se llamaba holocausto. Cortaban la cabeza al animal, lo desangraban para poder quemarlo mejor y se quemaba completo. Eso se llama holocausto. No se dejaba nada.
Como digo, en otros sacrificios lo común era comer parte, ¿no?, del animal sacrificado habiéndolo asado. Esta era una de las formas más comunes de sacrificio. Normalmente eran ovejas o cabras. El mayor sacrificio que se daba en Grecia era lo que se llama hekatombaion. Ya viene la palabra castellana hecatombe. Hekatombaion, ¿qué significa? El sacrificio de 100 bueyes, el holocausto de 100 bueyes. Se mataban 100 bueyes, se quemaban totalmente los 100 bueyes. Eso se hacía, como ustedes comprenderán, en ocasiones muy importantes, de gran peligro para la ciudad, para el Estado. No lo podía hacer un particular. De hecho, en esa época, un buey era un animal muy raro, muy caro, difícil de mantener, también porque en invierno no había alimento suficiente y no era tan fácil. Por consiguiente, matar 100 bueyes en una sola oportunidad era algo realmente extraordinario, el mayor sacrificio posible, la hecatombe. Por eso nosotros decimos ahora, esto es una hecatombe, no, una hecatombe. La tercera forma, como dije, de mostrar religiosidad, de ritualidad, eran las purificaciones. Las purificaciones, como su nombre lo dice, son ritos para lavarse las manchas rituales que se puedan tener. Las manchas que el hombre y la mujer, pero sobre todo el hombre, ha adquirido por tocar objetos impuros, por realizar actos que no se deben realizar en ciertos lugares, lo que se llama actos, hechos que son tabú. Por ejemplo, si una persona ha asistido a un funeral, necesariamente debe purificarse. Si la persona ha participado en la limpieza del cadáver y en el amortajamiento del cadáver, debe purificarse con ritos más amplios, más profundos, más complicados. Si una partera, por ejemplo, que ha ayudado a una mujer a dar a luz, no se purifica después, queda impura, y eso es un delito delante de los dioses. La misma mujer que ha dado a luz, estos son asuntos que a nosotros nos llaman profundamente la atención, la misma mujer, digo, que ha dado a luz, una vez que han pasado unos días del acontecimiento, debe purificarse. Tenían ceremonias públicas mucho más importantes, solemnes, también conocidas por nosotros, que son los juegos en honor a los dioses. Juegos tanto deportivos como juegos literarios, concursos literarios. Como ustedes saben, los juegos más conocidos y que después fueron resucitados en el siglo XX son los Juegos Olímpicos. ¿Qué significa Juegos Olímpicos? Se realizaban cada 4 años en honor a Zeus en Olimpia, porque Zeus se llama Zeus olímpico porque vive en el Olimpo. El Olimpo es un monte que queda en el noroccidente de Grecia y era para los mitos griegos la morada de los dioses. En esa morada vivía arriba Zeus con su corte de otros dioses. En honor a Zeus, cada 4 años, en la ciudad que queda al pie de ese monte, Olimpia, se realizaban los juegos religiosos, deportivos más importantes de Grecia. De paso diré que los griegos contaban sus épocas por las Olimpiadas. Primera Olimpiada, segunda Olimpiada, primer año de la cuarta Olimpiada, etcétera, etcétera, etcétera. Estas Olimpiadas, como ustedes ven, no eran juegos deportivos simplemente de ninguna manera. Lo que ellos querían era honrar a los dioses. Duraban 7 días y en ellos no podían participar las mujeres, ni como deportistas, digamos así, ni como espectadoras. Solo más tarde, y en el helenismo, en lo que los griegos tradicionales, ortodoxos, digamos, consideraban una aberración, las mujeres podían participar como espectadoras
en los Juegos Olímpicos. A quienes ganaban las competiciones no les daban premio en dinero oficialmente, sino tan solo una corona de laurel natural. Pero la ciudad en donde había nacido el vencedor le daba una ánfora, de las preciosísimas ánforas atenienses, llena de monedas de oro, y pedía a un gran poeta, por ejemplo a Píndaro, que escriba una oda en honor del ganador. Vamos, mis queridos amigos, a pasar ahora a la pausa dentro de este tema que estamos hablando, las religiones en Grecia, en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia en TV Sucesos y Radio Sucesos. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Grandes y pequeñas historias de la historia.